La Virgen del Rosario, historia, fe y devoción. La Virgen del Rosario, una figura venerada por millones de católicos en todo el entorno, tiene una historia rica y compleja que se remonta a siglos atrás. Su aparición, su mensaje y su impacto en la historia de la Iglesia Católica han dejado una huella imborrable en la devoción mariana. Este artículo explorará la historia real de la Virgen del Rosario, desde sus orígenes hasta su influencia en la actualidad, desentrañando las apariciones, la iconografía y el significado profundo de esta oración. La historia de la Virgen del Rosario se entrelaza con la vida de Santo Domingo de Guzmán, un fraile dominico que vivió en el siglo XIII. En el sur de Francia, en medio de la herejía albigense, Santo Domingo se dedicó a predicar la fe católica, y a combatir las ideas heréticas que se extendían por la región. Fue en este contexto que la Virgen María se le apareció a Santo Domingo, en el año 1208, para encomendarle una nueva forma de oración, el rosario. La Virgen, vestida de blanco y con un manto azul, le enseñó a Santo Domingo la forma de rezar el rosario, una oración que se basaba en la meditación de los misterios de la vida de Jesucristo. Le encomendó la tarea de difundir esta devoción para fortalecer la fe de los católicos y combatir la herejía. La aparición de la Virgen a Santo Domingo marcó un hito en la historia del rosario, convirtiéndolo en una herramienta fundamental para la evangelización y la defensa de la fe cristiana. La aparición de la Virgen a Santo Domingo no solo influyó en la forma de rezar, sino también en la vida del propio fraile. Su misión evangelizadora se intensificó, y con el apoyo de la Iglesia, fundó la Orden de los Dominicos. En esta orden, dedicada a la predicación y la defensa de la fe, se convirtió en un pilar fundamental para la Iglesia Católica en la lucha contra la herejía. El rosario como herramienta para fortalecer la fe, se integró en la vida de los dominicos y se extendió rápidamente por toda Europa. La aprobación del rosario por parte de la Iglesia Católica fue un paso crucial en su historia. El Papa Honorio III en 1217 reconoció la Orden de los Dominicos y su misión evangelizadora. Posteriormente, en 1234, el Papa Gregorio IV canonizó a Santo Domingo, reconociendo su santidad y su papel fundamental en la historia de la Iglesia. Santo Domingo de Guzmán es considerado el padre del rosario, y su legado sigue vivo en la actualidad. La devoción al rosario se extendió por toda Europa durante los siglos XIV y XV. La oración se convirtió en un elemento fundamental de la vida espiritual de los fieles, y se le atribuían numerosos beneficios, como la protección divina, la conversión de los pecadores y la victoria sobre el mal. La popularidad del rosario se vio reforzada por las numerosas apariciones marianas que se registraron en diferentes partes del entorno. En el siglo XV la Virgen se le apareció a Alaño de la Rupe, un religioso francés, para recordarle la importancia de rezar el rosario. La aparición de la Virgen coincidió con un momento de decadencia en la práctica del rosario, y la Virgen le pidió a Alaño que lo reavivara. La aparición de la Virgen a Alaño de la Rupe fue un punto de inflexión en la historia del rosario, revitalizando la devoción y fortaleciendo su presencia en la Iglesia Católica. Las apariciones de la Virgen en Fátima y Lourdes, en el siglo XX, consolidaron el rosario como un instrumento de fe y esperanza para la humanidad. En Fátima, la Virgen se le apareció a 3 pastorcitos, Lucía 2 santos, Francisco Marto y Jacinta Marto. La Virgen les pidió rezar el rosario y les reveló mensajes sobre la paz y la conversión de Rusia. En Lourdes, la Virgen se le apareció a Santa Bernadette Soubirous, una joven campesina. La Virgen, que se identificó como la Inmaculada Concepción, le pidió a Bernadette que construyera una capilla en su honor. En ambos lugares, la Virgen María enfatizó la importancia del rosario como herramienta para la fe y la salvación. Las apariciones de la Virgen en Fátima y Lourdes no solo revitalizaron la devoción al rosario, sino que también le dieron un nuevo significado. El rosario se convirtió en un símbolo de esperanza y un llamado a la conversión, un instrumento para la paz y la unidad de la humanidad. La iconografía de la Virgen del Rosario varía en función de los lugares donde se apareció, y su nombre también puede cambiar. Generalmente se la representa con un manto azul y una túnica blanca, portando en sus manos el rosario. En algunas representaciones, la Virgen aparece con el niño Jesús, quien también sostiene el rosario. La Virgen del Rosario recibe diferentes nombres en diferentes lugares del entorno, reflejando la diversidad cultural y la riqueza de la devoción. Algunos de los nombres más comunes son
Nuestra Señora del Rosario es el nombre más común y universal, utilizado en la mayoría de las culturas católicas. Virgen del Rosario, una variante más corta y popular en algunas regiones. Nuestra Señora de la Victoria, este nombre se utiliza en lugares donde la Virgen del Rosario está asociada a la victoria militar o a la protección contra el mal. Nuestra Señora del Santo Rosario, se utiliza en algunos lugares para enfatizar la santidad de la oración y su importancia para la vida espiritual. El nombre rosario proviene del latín rosarium, que significa corona de rosas. Cada Ave María del Rosario se considera una rosa que compone la corona, simbolizando la belleza y la santidad de la oración. La oración del Rosario se compone de 15 misterios divididos en 3 grupos, los gozosos, los dolorosos y los gloriosos. El Rosario es una oración que une a Dios y al hombre a través de la meditación de la vida de Jesucristo y la intercesión de la Virgen María. Al rezar el Rosario, los fieles se sumergen en la historia de la salvación, meditando en los misterios de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su resurrección. Cada Ave María es una oportunidad para reflexionar sobre la vida de Jesús, su amor por la humanidad y su sacrificio por la redención. La Virgen del Rosario en sus apariciones ha prometido numerosos beneficios a quienes recitan el Rosario con fe y devoción. Algunos de los beneficios más destacados son: protección divina. La Virgen María, como Madre de Dios, protege a sus hijos de los peligros del entorno y les ofrece su intercesión ante el Padre. La Virgen del Rosario, en sus apariciones, ha prometido numerosos beneficios a quienes recitan el Rosario con fe y devoción. Algunos de los beneficios más destacados son: protección divina. La Virgen María, como Madre de Dios, protege a sus hijos de los peligros del entorno y les ofrece su intercesión ante el Padre. Fortalecimiento de la fe. La meditación de los misterios del Rosario ayuda a los fieles a fortalecer su fe y a profundizar en su relación con Dios. Conversión de los pecadores. La oración del Rosario es un poderoso instrumento para la conversión de los pecadores, ayudándoles a acercarse a Dios y a encontrar el camino de la redención. Paz y armonía. La Virgen del Rosario es una fuente de paz y armonía para el entorno. Su intercesión ayuda a superar las divisiones y a encontrar la concordia entre los hombres. La festividad de la Virgen del Rosario se celebra el 7 de octubre en la Iglesia Católica. Esta fecha conmemora la victoria de la Batalla de Lepanto 1571, en la que la flota cristiana, bajo la protección de la Virgen del Rosario, derrotó a la flota turca. La victoria se atribuyó a la intercesión de la Virgen, y la Iglesia Católica la proclamó como la patrona de la victoria. La devoción al Rosario se mantiene viva en la actualidad, con numerosos fieles que recitan la oración diariamente. Existen diferentes formas de rezar el Rosario, desde la tradicional oración en cadena hasta la meditación personal. El Rosario es una oración que se adapta a las necesidades de cada persona y que puede ser practicada en cualquier lugar y momento. La historia de la Virgen del Rosario es un testimonio de la fe y la devoción de la Iglesia Católica. Su aparición, su mensaje y su impacto en la historia de la Iglesia han dejado una huella imborrable en la vida de millones de fieles. El Rosario es una oración que une a Dios y al hombre, que fortalece la fe y que ofrece esperanza para la humanidad. La historia real de la Virgen del Rosario es un testimonio de la fe y la devoción de la Iglesia Católica. Su aparición, su mensaje y su impacto en la historia de la Iglesia han dejado una huella imborrable en la vida de millones de fieles. El Rosario es una oración que une a Dios y al hombre, que fortalece la fe y que ofrece esperanza para la humanidad. Su legado sigue vivo en la actualidad, inspirando a los fieles a buscar la paz, la unidad y la conversión. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte. Es gratis. Darle a me gusta también es gratis. Pasarlo bien y muchas gracias.